Bueno, antes de nada, agradeceros que hayáis venido, más teniendo en cuenta que ahora mismo ya están poniendo el catering y es muy tentador. Pero bueno, ya que estéis aquí os lo agradezco mucho y lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Siddhartha, soy cofundador de Atenatec y bueno, aquí hay un poco de mi información. Y esta es, pues, lo que sería mi foto de perfil y además es literal. Es que tengo un infiltrado para animar un poco el patio de butacas. Bueno, lo que os voy a contar aquí es más importante. Primero, para que os pongáis un poco en situación, nosotros desarrollamos webs con Drupal. Lo más interesante de esto es que no hacemos proyectos internos, sino que trabajamos para clientes, hacemos servicios. Para que os situéis, empezamos en 2007 y aproximadamente desde 2012 intentamos, y digo intentar porque, bueno, tenemos nuestras maneras y nuestros métodos, aplicar metodologías ágiles. Somos una muy pequeña empresa, 4 personas, 2 desarrolladores, un responsable técnico y animador de patio de butacas y yo que soy más responsable comercial. Y otra cosa que no tiene nada que ver pero que nos gusta mucho es que nos gusta mucho jugar al Carcassonne. De hecho, lo practicamos habitualmente. Adelante, adelante. Lo primero que voy a hacer es explicar lo que para mí significa ser ágil y cómo aplicamos en la empresa todo lo que es el agilismo. Porque yo creo que aquí, pues, si vas preguntando a cada uno, pues cada uno te va a decir una cosa diferente. Entonces creo que es importante sentar las bases por las cuales nosotros entendemos que aplicamos metodologías ágiles o agilismo. Lo primero, intentamos no entregar lo que sería un número de líneas de código, un número de funcionalidades, sino entregar valor. Es decir, funcionalidades que realmente aporten al proyecto del cliente. Y esto es muy importante porque estamos cambiando un poco lo que sería las cosas que medimos. No medimos eso, el número de líneas de código ni el número de funcionalidades, sino que ya es por valor. Y esto significa que a veces hacemos cosas muy pequeñitas, pero que realmente son muy importantes y se valoran mucho. Y otras cosas que son muy complejas, después al final son una parte de la web que nadie visita y realmente no son necesarias. Y esto nos ha pasado a todos. Por otro lado, trabajar en iteraciones cortas. Y con eso me refiero que nos olvidamos un poco, ¿no?, de aquello de decir, bueno, yo hago un proyecto con un cliente y, bueno, una vez hemos firmado y ya tenemos más o menos claro lo que tenemos que hacer, de aquí 6 meses nos vemos y ya hablaremos y ya conversaremos y ya veremos cómo ha acabado tu proyecto. No, en este caso nosotros lo que intentamos es hacer iteraciones mucho más cortas. Y en cada una de estas iteraciones, de estos periodos de trabajo mucho más cortos, entregar, pues lo que hablábamos al principio, entregar valor, entregar nuevas funcionalidades que realmente sirvan y funcionen a lo que es el proyecto del cliente. Porque como os he dicho antes, hacemos servicios y en servicios hay clientes, es así de claro. Por otro lado, una cosa que nos enseñaba mucho en la carrera, ¿no?, que decían, pues esto, o sea, los requisitos son sagrados y no se pueden cambiar. Y es una cosa que teníamos muy interiorizada nosotros, ¿no? Nos venía un cliente y decía, no, es que en realidad he estado pensando y esta funcionalidad, pues quiero que haga esto. Nos fastidiaba muchísimo porque si yo he quedado contigo que la funcionalidad va a hacer A, no quiero que haga B y no me gusta que me cambies. Y esto es una cosa que realmente es muy difícil de interiorizar, pero que nosotros poco a poco hemos ido, digamos, incluyendo en nuestra filosofía de trabajo. Es decir, que aceptar los cambios tal como van llegando. Y por último, una cosa que ya no creo que sea una cuestión de metodologías ágiles, sino que es, bueno, es de lógica y normalidad, que es trabajar con transparencia y con honestidad. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo es nuestro día a día? Bueno, vamos a contar un poco nuestro día a día, es decir, cómo al final aplicamos toda esta filosofía. Y para ello vamos a explicar un poco cómo lo hacíamos antes, ¿no? Antes, de alguna forma, pues bueno, nos reuníamos con un cliente, hacíamos una especificación, estábamos 1, 2, 3 semanas trabajando de forma bastante dura para sacar y extraer toda esta información. Y una vez teníamos pues lo que sería pues el tocho con el diseño de especificación, le decíamos al cliente, pues nada, de aquí a 1 mes, 2 meses, 3 meses, nos vemos y ya tendrás pues tu producto finalizado en el cual podemos hacer pruebas y ya pues mantenerlo y demás. Es normalmente lo que se llama pues las metodologías en cascada. Y en cambio lo que hacemos ahora es una cosa bastante diferente.
Lo primero que hacemos es, obviamente, hablar con el cliente, que nos explique su proyecto y hacemos un listado de todas las funcionalidades que tiene que hacer este proyecto. Vale, pero funcionalidades totales. Y de aquí lo que hacemos es decir al cliente qué es lo más interesante, qué es lo más importante. Y empezamos, digamos, a desgranar estas funcionalidades en pequeños conjuntos de un listado de funcionalidades mucho más pequeño, que son las que serán durante un sprint. Un sprint, nosotros más o menos los hacemos de 2 a 3 semanas, es lo que nosotros antes, bueno, lo que os hablaba antes de las iteraciones, es decir, un tiempo de trabajo mucho más corto. Y durante este tiempo de trabajo pues se van a hacer, o se va a intentar hacer este listado de funcionalidades. Al final estamos cambiando, no entregamos ya funcionalidades, sino que decimos que en 2 o 3 semanas vamos a intentar hacer estas funcionalidades. Además de eso, diariamente, pues nosotros hacemos una reunión de todo el equipo en el cual pues vamos, digamos, viendo lo que se va a hacer día a día y vamos un poco teniendo un seguimiento del proyecto. Una vez se acaba este sprint, hacemos una entrega y es una entrega real, es una entrega, digamos, que se puede tocar. Y una vez entregado el proyecto, con el cliente evaluamos cómo ha ido, si ha ido bien, si ha ido mal. Y el cliente de alguna forma tiene una visión ya de su proyecto, ¿no? Porque lo va viendo cómo va evolucionando. Entonces volvemos otra vez al Product Backlog y decimos, una vez hemos hecho esta primera iteración y hemos hecho este trabajo, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer estas funcionalidades. Creamos un nuevo sprint y continuamos trabajando. Y así sucesivamente. Pero bueno, como todas las grandes historias de amor, todo empezó en un soleado día de primavera. Cogimos los petates, nos fuimos a Valencia y en un Drupal Day Valencia, donde se supone que teníamos que ver conferencias sobre Drupal, pues nos colamos en una conferencia pues, de Emma López, de una empresa que se llama Bicode. Además es una empresa que no se dedica a Drupal. Y yo creo que, como ha pasado un poco antes en la charla de Bonilla, es interesante a veces salir un poco de lo que es nuestro tecnicismo y ver un poco más allá de lo que es nuestro día a día, un poco más técnico. Y bueno, a partir de ahí nos picó el bichito del agilismo y empezamos pues, a seguir a algunos agilistas, a leer artículos, blogs, libros, pues etcétera. Digamos que lo vas mirando. De todas formas, tened en cuenta que yo cuando escuché la charla de Emma, lo que pensaba es que, bueno, todo era un poco cuento, ¿no? Que, a ver, como un cliente va a querer que yo le haga un presupuesto en el cual él no está seguro de que al final de su proyecto va a tener todo el proyecto acabado, porque al final es esto, ¿no? Estamos diciendo a un cliente que, bueno, que a lo mejor no le acabamos su proyecto, simplemente estamos diciendo que trabajaremos X tiempo en su proyecto. Es un poco difícil. Lo que pasa es que también nos planteamos el tema del agilismo porque el sistema que nosotros estábamos utilizando antes tampoco funcionaba, porque si nos hubiese funcionado perfectamente nuestro sistema de gestión de proyectos, pues no te planteas cambiar. Dices, bueno, yo estoy bien y todo va perfecto. Pero no era así, teníamos bastantes problemas. El primero, pues en casi todos los proyectos, no todos, pero casi todos, tenemos problemas de planificación. Eso quiere decir que tardáramos mucho más de lo acordado. Al final tú te comprometías a hacer una serie de funcionalidades y las hacías, pero bueno, tardabas más tiempo. Tardabas más tiempo, tiempo es dinero, entonces el proyecto era mucho menos rentable para nosotros. Y segundo, pues nos pasaba un poco eso, ¿no? Que nos había pasado algunas veces de casos de desconexión del cliente, que nosotros empezamos a trabajar, el cliente se desconectaba y cuando volvía, realmente lo que tenía el cliente no era lo que él había pedido, no era lo que él deseaba. Entonces, ¿esto cómo se arregla? Pues al final se arregla echando más horas y al final lo que era, pues que nuestros proyectos no eran lo suficientemente rentables. Entonces es por eso, hombre, el tema del agilismo no nos lo criamos, pero nos picaba un poco la curiosidad porque decíamos, a ver, tal como estamos ahora no estamos funcionando bien. Y entonces, pues como os comentaba, lo primero es creérselo. Yo con mi socio Luis pues discutía mucho porque él me decía, pues mira, adelante, vamos a proponerlo y a algún cliente pues le interesará el tema. Y yo pues no me lo creía, ¿no? Porque, a ver, me ponía en la situación, digo, yo voy a hacer una reforma de la cocina y yo quiero saber cuánto me va a costar la reforma de la cocina, no quiero saber que, bueno, vamos a trabajar X tiempo y a lo mejor tu cocina está acabada o no está acabada. ¿Entendéis, no? O sea, un poco me ponía en la piel del cliente. Y yo me decía que para un cliente nunca en la vida me va a aceptar un proyecto así. Bueno. Pero, claro, ahora yo estoy hablando de hacer una propuesta a un cliente o hacer una propuesta ágil. ¿Y qué es lo que yo entiendo, al menos lo que nosotros entendemos como un presupuesto ágil, ¿no? Pues un presupuesto ágil es, como os comentaba,
una propuesta en la cual tú no te comprometes a hacer ciertas funcionalidades, sino que te comprometes a trabajar cierto tiempo en un proyecto. O sea, no estamos, digamos, diciendo que el proyecto a hacer es ciertas cosas, sino que nosotros vamos a trabajar en dicho proyecto cierto tiempo. Normalmente, lo que hacíamos es hacer una reunión con el cliente, como es habitual, saber lo que sería el alcance del proyecto y en base a eso, pues más o menos tú te imaginas cuánto tiempo, cuántas iteraciones vas a necesitar, ¿de acuerdo? Y es eso, simplemente no nos comprometíamos a realizar funcionalidades, sino a trabajar en un número determinado de sprints, de iteraciones. Y después hay una cosa importante que normalmente, anteriormente, pues ¿qué hacíamos? Pues hacíamos un pago por adelantado, a lo mejor del 30% del proyecto y el resto pues al final a la entrega. Y aquí es diferente, aquí lo que proponemos es hacer un sprint y el sprint me lo pagas por adelantado. Una vez se acaba el sprint, entonces planteamos el segundo sprint, que pagará también por adelantado al cliente. ¿Entendéis, no? Cambia bastante la cosa. El tema es que, obviamente, lo que os he dicho antes son cosas negativas para el cliente, pero para el cliente también hay cosas bastante positivas en plantearle un presupuesto ágil. Lo primero, el compromiso es muy limitado. Si yo comienzo a trabajar con un cliente y el cliente no le gusta cómo yo trabajo, al final lo que habrá perdido, como mucho, muy mal, será el precio que habrá pagado por un sprint. ¿De acuerdo? Entonces, el compromiso es bastante limitado. No le estoy pidiendo que me pague todo el proyecto y, digamos, dejándole a la mano de Dios y si yo lo acabo bien y si no, también ya me ha pagado. Digamos que para él tiene un compromiso más limitado. Segundo, el cliente, digamos, va teniendo una visión de su proyecto a medida que va avanzando. Es decir, porque nosotros vamos haciendo entregas poco a poco y no es la cosa tampoco de decir, bueno, nos vemos de aquí unos meses y al final tienes un proyecto, sino que el cliente va teniendo esta visibilidad. Y después, nosotros particularmente lo que hacemos es que las aplicaciones web que desarrollamos siempre ponemos a disposición del cliente una URL que la puede consultar y si quiere cada día o cada hora puede ir mirando cómo va evolucionando la cosa. Que es algo que yo creo que también al cliente le da cierta tranquilidad, ¿no? Ver que su aplicación pues va avanzando poco a poco. El tema fue que, de alguna forma, yo no me lo creía, pero al final, bueno, dije, voy a lanzarme. Y me lancé. Y con el primer cliente que probé de proponer un presupuesto ágil, el primer cliente que aceptó. O sea, fue guay. Fue muy bien. Entonces dijimos, pues mira, challenge accepted, vamos para adelante y vamos a hacer un proyecto que va a ser fenomenal. Y bueno, esta fue la expectativa. La expectativa era fantástica, ¿no? Porque también se trataba de un proyecto de unos emprendedores, es un proyecto en el cual podía casar bien esta filosofía. Tener en cuenta que ellos no conocían de qué iba el tema del agilismo y demás. Para nosotros era un primer proyecto que hacíamos. Los convencimos y, bueno, esta era un poco la expectativa, ¿no? Eran 3 sprints, 2 de funcionalidad y el tercero para hacer el tema en Drupal. Cada sprint tenía 3 semanas y después teníamos una semana entre sprint y sprint pues, para hacer la revisión y plantear el siguiente sprint. Y al final, bueno, pues después de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas aproximadamente, pues teníamos una entrega final. Fantástico, fenomenal. Pero bueno, como todos imaginaréis, aparte, la siguiente transparencia pues pone cuál fue la realidad. La realidad fue espantosa. La realidad fue espantosa porque desde el primer sprint empezamos a fallar. Empezamos a fallar en algunos compromisos, es decir, en las entregas. De alguna forma, por culpa del cliente y también por culpa nuestra, pues no se empezaron a entregar las cosas a plazo. Se acabó un primer sprint, el cliente también, tenéis que entender que, claro, tú un cliente dices, bueno, yo voy a trabajar con Drupal, voy a hacer una aplicación en Drupal y voy a hacer la funcionalidad. Y el cliente me decía, bueno, pero es que aquí no hay nada hecho. En realidad la funcionalidad sí que se estaba haciendo, pero es una cosa que no entra por los ojos y no se ve, ¿entendéis, no? Y bueno, empiezan a sospechar ya, bueno, al final acabamos el primer sprint que era de funcionalidad y para la revisión en vez de ser una semana, que era lo que tenía que ser lógico y normal, pues bueno, ya se tiraron 3 semanas, con dudas, en este sprint no se ha acabado esta funcionalidad, esta funcionalidad, empezamos a ir mal. Y bueno, seguimos con el segundo sprint. Y el segundo sprint, pues, ¿qué pasó? Pues que la bola pues, se fue haciendo cada vez más grande. Es decir, cada vez pues, tardábamos más, teníamos más retraso y el desastre era mayor. Al final acabamos el segundo sprint y para empezar el tercer sprint, que no sé si os acordáis que os he dicho que teníamos que hacer el tema en Drupal, pues necesitamos el diseño gráfico que nos tenía que pasar al cliente.
y el cliente no nos entregaba el diseño gráfico. Entonces, ¿vosotros qué hubieseis hecho? Lo normal hubiese sido plantarse y decir, hasta que tú no me entregues el diseño gráfico, yo no empiezo el tercer sprint, porque no voy a poder hacer el tema. ¿Qué hicimos nosotros? Pues empezar el tercer sprint, haciendo funcionalidades del primer y el segundo sprint que habían quedado un poco colgadas. Error. Y bueno, el tercer sprint en 3 semanas, cuando quedaba una semana para acabar el tercer sprint, nos dieron el tema y al final, pues ¿qué pasó? Pues que se alargó el tercer sprint, nosotros trabajamos mucho más tiempo del pactado, gratis, y el cliente encima de todo pues no estaba contento. O sea que el resultado final fue un fracaso. Pero bueno, de alguna forma pues lo asumimos el fracaso, trabajamos, ya te digo, muchas horas de forma gratuita y dijimos, bueno, acabamos el proyecto y ya está. Y vamos al siguiente proyecto, a ver si sale el sol. En este punto podíamos haberlo dejado, pero bueno, como somos un poco cabezones, pues dijimos, ¿por qué no vamos a tirar para adelante, ¿no? Y aquí un pequeño resumen de las cosas que hicimos mal, ¿no? Porque nosotros nos planteamos cuando hagamos el proyecto qué cosas hicimos mal, ¿no? Pues la primera fue ser laxos con los tiempos de entrega y después también que fuimos muy flexibles, ¿no? O sea, si nosotros el cliente nos tiene que dar una cosa, nos tenemos que haber plantado y bueno, no pasa nada, venga, ya vale, no pasa nada, pues al final fatal. Y también una cosa que no he comentado y que es muy importante es que yo creo que no fuimos lo suficientemente comunicativos con el cliente, porque a la primera que nosotros viésemos que las cosas van mal, pues yo creo que lo mejor era hacer una reunión urgente y decir, bueno, esto no funciona y cómo podemos solucionarlo. Pero ¿qué pasa? Pues que confías en que en el siguiente sprint las cosas serán maravillosas y fantásticas y la realidad no es esa. Pero como os digo, arriba esos ánimos, que después de todo, pues no nos ha ido tan mal la cosa. Como os comentaba, después de esta mala experiencia seguimos intentándolo y esta vez, claro, se trataba de un cliente que era un cliente muy diferente al primer cliente. El primer cliente que os he comentado, nosotros lo tenemos que, de alguna forma, convencer y decirle, esto realmente es una manera de gestionar proyectos muy buena y demás, bla, bla, bla. En cambio, este segundo cliente ya trabajaba internamente con metodologías ágiles. Eso quiere decir que, primero, no tenías que explicar y convencer de nada y que, obviamente, la relación y el entendimiento que ellos tenían con nosotros era mucho mayor. Entonces, además de que cambió el cliente, que es muy importante, algunas cosas que cambiamos fue esta. Bueno, sobre todo el tema de la confianza, que confiaban en nosotros como equipo de desarrollo. El primer cliente nos decía, hombre, es que esto es muy fácil, esto lo tenías que haber hecho en X horas. ¿Por qué has tardado tanto? Eso es claramente una desconfianza que tienen sobre ti. Segundo, pues utilizamos herramientas para que la comunicación fluyera. Y aquí no os estoy hablando de ninguna herramienta extraña, sino al final de un Excel en el Google Drive. O sea, una cosa muy sencilla. Pero simplemente, al final, las herramientas nos ayudan. No hace falta que sea ninguna cosa muy compleja. Tercero, pues si tenemos algún problema lo comunicamos rápido. También supongo que, o sea, al tener la confianza del cliente y estar más a gusto con este nuevo cliente, pues la cosa era mucho más amable en este sentido. Y lo cuarto es entregar todo a tiempo y cuando alguna vez se retrasaron un poquito con el material, fuimos muy pesados. Pesados es mail y si no, pues llamas y al final pues te entregan las cosas, un poco en forma de martillo. Y bueno, yo creo que lo puedo considerar un éxito y lo considero un éxito porque esa primera experiencia con este cliente fue bien y fue también que el cliente nos ha seguido pidiendo proyectos, entonces fantástico, estamos muy contentos y creo que ellos también de momento. Dicho esto, estamos en una conferencia de Drupal y nosotros hacemos Drupal y al final lo que me gustaría también es hablar de qué cosas tiene buenas Drupal y que casan bien con el agilismo y qué cosas no. Y bueno, la primera que yo encuentro, la más interesante, es que Drupal te permite crear prototipos muy potentes funcionalmente de forma muy rápida, ¿de acuerdo? Porque te da una serie de herramientas con las cuales puedes crear algo de forma sencilla bastante rápido. Esto, a su vez, pues tiene una contrapartida, ¿no? Que te tienes que olvidar un poco de los detalles, porque, no sé vosotros, pero al final nosotros cuando desarrollamos en Drupal
el 80% del tiempo se nos pasan detalles. Las cosas que son pues crear vistas, contenidos y demás, pues vas haciendo y es bastante rápido y bastante fluido. Pero claro, obviamente si vamos a hacer una prueba de concepto no podemos entretenernos en poner el checkbox donde toca, pues como lo hace Drupal y fuera. Eso es así. Y bueno, al final y al cabo, si nosotros creamos un prototipo de forma rápida y que tiene funcionalidad, la entregamos, ¿qué pasa? El cliente puede ver el prototipo, si está bien, si está mal, qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. Y si él tenía una idea y cuando ve el primer prototipo funcionando, no ve que esa idea no va a funcionar bien, pues puede cambiarla. Eso es una cosa que nos permite Drupal, obviamente. Y un poco a raíz de esto, y dependiendo del tipo de cliente, una cosa que con Drupal no gusta demasiado es el tema la cuestión del tema, ¿no? Que es como os hablaba antes. El tema es complejo en Drupal, hacer un tema es bastante complicado y hay algunos clientes que quizás piensan que si el tema no está hecho, la web no está funcionando. Entonces, eso puede llegar a ser un problema, porque tú puedes estar creando una plataforma con muchísima funcionalidad, pero claro, no se ve bonito. Utilizas un Bartik y un Bartik es, pues bueno, sencillo, un poco simple y a la gente le gustaría utilizar su diseño gráfico personalizado. Y claro, pues a veces quizá para ciertos clientes puede dar la sensación que la web no está acabada. Y eso es parte un poco por la dificultad también de hacer un tema en Drupal, obviamente. Bueno, dicho esto, consejos vendo y para mí no tengo, porque esto siempre nos pasa, que yo aquí os voy a decir 4 cosas y después yo en nuestro día a día no las voy a aplicar. Pero bueno, lo intentaremos. En todo caso, lo primero, no, es la verdad, o sea, lo primero es que se ha de ser valiente con las propuestas que hacemos, ¿no? Es como os comentaba, yo no me creía que nadie aceptaría una propuesta, un presupuesto ágil, hasta que presenté el primero y lo aceptaron. Si es que es así, al final es estar un poco, digamos, seguro de lo que haces y para adelante. Segundo, los problemas con los clientes, cuanto antes mejor. O sea, en la primera reunión que caigan todas las hostias. Pues porque obviamente es mucho mejor pelearte al principio y que después el resto del proyecto sea mucho más calmado. Porque al final lo que nos acordamos es del final, no nos acordamos de los problemas pasados al principio. Y por último, si podéis, pues elegir a vuestros clientes. Y si podéis perder a alguno de vuestros clientes, y que seguramente todos los que estéis aquí y tenéis una empresa en Drupal, pues pensaréis en algún cliente que os gustaría perder. Yo tengo uno especialmente guardado para la semana que viene, que quiero perder. O sea, voy a intentar aplicar mi consejo y la semana que viene, pues, perder un cliente. Y con esto me refiero aplicado... No, es verdad, es así. Aplicado al agilismo también, a ver, si vosotros cambiáis vuestra filosofía de gestión de proyectos y queréis aplicar metodologías ágiles y hay algún cliente que por ahí no pasa, quizá pues es un cliente que nos interesa. Es así, sin más. Y bueno, la semana que viene ya os diré cómo nos ha ido con el cliente que hemos perdido. Creo que no estará muy contento. En fin, ahora viene la transparencia del pánico. Que es esto, que, a ver, a mí me gustaría, sé que es muy difícil, ¿no? Porque aquí después todo el mundo se corta, ¿no? Pero que todos tenemos nuestras miserias y nuestros proyectos que nos han ido muy bien con el agilismo y me gustaría que también, pues, que compartirlo un poco con todos. Pero, como era de esperar, el micro quema un poco. Así que, mira, aquí el Ramón y el Pedro se animan. Muchas gracias. Lo que has prometido, ¿eh? No, 2 cosillas. Nosotros, bueno, con Siddhartha ya hablamos muchas cosas porque por suerte hablamos y estamos uno al lado del otro, pero también para compartir. Una es el tema en Drupal. Nosotros nos pasaba esto al inicio y lo que hacemos es partirlo por... Si es un proyecto grande, lo que hacemos es, por ejemplo, en el primer sprint, cuando se crea la arquitectura de Drupal, también creamos una arquitectura del tema. Que vea el logo, que vea los colores corporativos y mientras vamos haciendo funcionalidades en distintos sprints vamos metiendo un poquito de tema. Y siempre, si hay algo que no está, pues tranquilos, en el próximo lo veréis, etcétera, etcétera. Porque es verdad, un cliente cuando lo ve todo en blanco y negro, lo ve en Bartik. ¿Hola? Sí. Deja de funcionar. Y lo segundo es, en el tema, bueno, la experiencia que nosotros tenemos haciendo agilismo desde hace un par de años y medio o algo así. Nosotros nos cuesta mucho y de momento no hemos podido, por ejemplo, vender proyectos de pagos por semanas.
porque los proyectos lo que te pide, el cliente lo primero que te pide es yo quiero esto y quiero gastarme tanto. O quiero esto y necesito un presupuesto para presentar, que esto nos ha pasado creo que a todos, a dirección porque me tienen que pagar. Lo que hacemos nosotros es utilizar el agilismo no como herramienta para vender el proyecto, sino como herramienta para gestionarlo. Para presentar cada 15 días el proyecto al cliente, para que el cliente piense sobre las necesidades, para que lo vea, para testearlo, etc. Que creo que también puede ser bueno. Lo era compartir esto. A ver, hay un problema recurrente, ¿no? que nos pasa a todos, que te viene un cliente y decirle a un cliente que va a pagar una parte y después otra, puede ser un problema. También tenemos que, es decir, adaptarnos un poco. Nosotros podemos hacer esta propuesta o podemos cambiar, ¿no? Y como dices, yo creo que es muy bueno, ¿no? El tema del agilismo, decirle a un cliente que cada X tiempo va a tener una presentación de su proyecto es una cosa fantástica, ¿no? Porque pueden ir viendo. Y en cuanto a lo del tema, sí, no, o sea, a veces no es tan fácil hacerlo así en Drupal, realmente. Puede llegar a ser difícil y complicado ir partiendo el tema en los diferentes sprints, un poco complejo. Y quizá puede alargar la parte de tema que si la haces al final, la haces mucho más rápido. Pero bueno, yo creo que también quizá merece la pena por eso, ¿no? Porque el cliente al menos que tenga una visión de que el proyecto va avanzando, que a veces parece que tú vas trabajando y dices, es que no has hecho nada. Y claro que has hecho todo. Me falta al final ponerle la guinda, y la guinda es a veces lo más importante. Bueno, yo no utilizo Scrum, yo hacía Scrum antes, nosotros utilizamos ahora Kanban. El Kanban al final es parecido, tienes tu backlog con todas las funcionalidades, pero nosotros lo hemos reducido a una funcionalidad. Es decir, el cliente nos prioriza todas las funcionalidades, nos dice cuáles son la siguiente a ejecutar y nos ponemos a trabajar en ella, una o dos o tres. Y lo que sí que nos damos cuenta, le hemos dicho al cliente, es que ese backlog lo puede ir ordenando como le dé la gana. Y al ir a la funcionalidad, muchas veces como decía Ramón, es muy difícil que el presupuesto esté acorde a lo que es la gestión del proyecto. Lo que yo creo que sí que hemos conseguido es un feedback mucho más grande con el cliente. Es decir, la propia tarea la hacemos, la ponemos en otra columna que es a revisión, él comenta, nos la tira atrás, nos dice esta hora es más prioritaria. Quizás lo que hemos ganado es que el cliente ve cómo va evolucionando, esos pequeños detalles que tú decías que a veces nos cuestan mucho, nosotros que nos ponemos a programar y nos olvidamos un poco de eso, pues realmente si al cliente es lo que más le importa, pues priorizas en eso. Y sobre todo también si luego tienes un problema de presupuesto, a lo mejor de que el cliente sabe lo que está pasando, que te he pedido 1000 cambios de lo que habíamos dicho al principio. Entonces ese valor yo creo que el cliente acaba reconociéndolo y es bastante importante, aparte del tema del presupuesto. Nosotros normalmente el comercial dice una oferta, tira las pistolas y luego nos viene a nosotros el proyecto como nos viene. Pero yo creo que el feedback ese sí, eso me imagino que os pasará a muchos, el feedback que ganas del cliente y llegar a que lo que se está haciendo es realmente lo que él quiere, eso es muy, muy importante. Yo creo que ahí sí que ganas mucho valor. Bueno, y aquí quisiera comentar un poco lo que he hablado también durante las transparencias, ¿no? Que eso depende mucho del cliente, porque hay clientes que no pueden a lo mejor tener o estar atentos a cada funcionalidad que vas haciendo, vas aportando, a revisarla y decirte si está bien o si está mal. Es que depende muchísimo del cliente. Sí, depende muchísimo del cliente, pero muchas veces al final si ves que el cliente no te contesta, te pones a hacer otras cosas que él ha dicho. Y también es responsabilidad de él. Si él realmente pasa un poco del proyecto que no está tan metido, bueno, pues tú has hecho el backlog que tú me dijiste con el orden que tú me dijiste. Sí que es lo que tú dices, muchos clientes, ves que además hay cliente loco que todos los días te lo va cambiando y empieza por aquí, empieza por allá, pero tú no puedes decidir cómo es el cliente. Así al menos es, o lo hago como dijimos al principio, o sí que voy intentando, o sea, tienes que aprovecharte del cliente bueno, de decir, mira, esta persona está involucrada, pues vamos a hacerlo bien. O puedes perder el malo. Insisto. Es un coñazo de que me estás hablando. Y otra cosa que te comento, yo creo que es muy importante, o sea, ligar el tema de los presupuestos y del dinero al final con también la gestión de proyectos, porque
Yo creo que tiene que ir una cosa liada con la otra. Yo al final hago los presupuestos y yo creo que un poco hacer un presupuesto cerrado y después que la gestión sea ágil es lanzar un poco a los desarrolladores a los leones. Carles es muy fácil cobrar por funcionalidad. Es decir, vamos a olvidarnos de presupuestos de tal. Esto te va a costar unos 15.000, pero olvídate de esos 15.000. Vamos a hablar por funcionalidad. Y algunas veces le ha salido, otras veces no. Lo que pasa es que sería mucho más justo hacerlo por tiempo, ¿no? Pero es que al final la funcionalidad es tiempo. O sea, lo que te cuesta a ti hacer la funcionalidad... Hombre, Carles le pone ahí unos grados de dificultad y es lo que al final te está cobrando, pero él lo está transformando a tiempo. A ver, es que el tema es, tú puedes decir una funcionalidad, estimas X y al final es X2, porque esto nos ha pasado a todos. Con el tiempo no hay esa equivocación. Lo que pasa es que aquí sí que tiene que haber una confianza total en el equipo de desarrollo. Que el cliente vea que no le estás engañando, ¿no? Y que eres sincero y que, que trabajas bien, pero es muy difícil. Es difícil y yo creo que, así como lo que decía, que él va viendo, él también va midiendo el tiempo. Porque al final, muchas veces lo que tú dices, pues si eso son dos configuraciones, ¿cómo te puede haber costado tanto? Pero el día a día te va viendo cómo tú estás trabajando y al final el cliente también decide, vale, el tiempo que me está diciendo él me parece correcto, ¿no? Eso también es, no sé, también tú le estás demostrando cómo trabajas y el valor que le estás dando. Hola, gracias por la charla y por compartir tu experiencia. La salsa rosa. Bueno, yo quiero hacer un repaso, a lo mejor, también éxitos y fracasos con el agilismo. Creo que el mayor éxito que yo he tenido en mi historia profesional con el agilismo ha sido cuando hemos estado desarrollando un producto. Porque cuando te orientas a servicio y empiezas a generar proyectos, la cosa se complica con este tipo de marcos de trabajo. Porque, bueno, son tiempos limitados, la gente quiere saber el presupuesto y se complica mucho. También una de las grandes diferencias que he encontrado, y es respecto a la responsabilidad, la profesionalidad y la honestidad, es la diferencia cultural entre Centro Europa y España. O sea, es totalmente radical la diferencia. Por ejemplo, yo trabajo con alemanes ahora y los alemanes por defecto confían en ti. Entonces, aquí en España me he encontrado que por defecto todos pensamos que nos vamos a robar los unos a los otros. Y la verdad que hace que sea mucho más complicado poner en marcha todo este tipo de actividades que son beneficiosas para ambos, porque puedes llegar a pagar menos como cliente. Y es curioso porque creo que es un problema cultural que tenemos también y eso añade dificultad para meter metodologías ágiles y venderlas como tal en España. Entonces, eso sí, para mí ha sido un poco fracaso, ¿no? El tema cultural. Y después, bueno, también he vivido en empresas que son totalmente Lean y Agile en todos los procesos y creo que también es un error. Creo que hay veces que hay temas de gestión que no pueden ser ágiles. Puedes añadir componentes de agilidad, pero es muchas veces muy complicado hacerlo como lo hacemos con el desarrollo. A veces creo que es un error. Y lo último, bueno, yo creo que el tema de agilidad es súper beneficioso para todos, entonces creo que siempre que lo puedas incorporar es un éxito, porque bueno, el cliente nunca sabe lo que quiere, eso es por defecto. Tiene una idea, pero obviamente tenemos que acompañarlo. Y sí es muy importante, al final, todas estas herramientas, desde mi punto de vista, también incluso para el desarrollo, creo que el desarrollo, la gestión de proyectos, el 50% del trabajo es comunicación, como tú bien has indicado. Creo que la manera en que comunicamos son herramientas para tener una comunicación más fluida y para que se generen ideas a tiempo. Entonces, eso sí ha sido para mí un éxito cuando hemos metido este tipo de metodologías. Creo que... Pero es importante mantener la comunicación. O sea, no por incorporar Scrum ya está todo solucionado. ¿Sabes? Porque es que muchas veces pasa, ¿no? Es como el Golden Hammer. No, he metido Scrum y ya el proyecto va a ir cojonudo. Mentira, hay que trabajarlo. Y ya por último, no me quiero tampoco dar una mini charla. Por último, el tema de Scrum, yo todo este tipo de cosas lo veo como marcos de referencia. Tampoco yo recomiendo que no nos volvamos locos
diciendo, bueno, Scrum es esto y lo sigo a rajatabla. Creo que hay que ser flexible porque, bueno, al final los entornos empresariales son diferentes y hay cosas que puedes añadir, cosas que no, y creo que lo más interesante es la riqueza. Por ejemplo, como yo estoy juntando en algunos proyectos conceptos de Kanban con conceptos de Scrum y creo que funcionan. Entonces, bueno, por remarcar éxitos y fracasos. Al final, pero el que más me duele es eso, ¿no? Creo que el español, el empresario español y los que generamos servicios también, tenemos ese pequeño problema cultural para implantar esto correctamente. Y es una pena. Bueno, yo esto quiero añadir que nosotros somos, al menos en Atenea Tech, bastante rompedores en el sentido que no nos casamos con una metodología y seguramente lo que hacemos, pues una persona que sea un poco más purista, pues diría que está todo mal. Adaptamos y nos inventamos cosas y lo que nos gusta bien y lo que no, pues lo hacemos de otra manera, que no tenemos mucho problema en esto. Bueno, pues a ver, nuestra experiencia, hola, buenas a todos. Quiero decir que yo pienso que hace más el que quiere que el que puede, en el sentido que, por ejemplo, nosotros tenemos clientes como Comisión Europea, que es muy difícil, son mastodontes, o sea, podrías pensar que el tipo Agile, con todos los procesos internos que tienen y demás, es casi o más difícil que para otros clientes. Y en cambio la siguen, están súper convencidos. También creo que es un tema cultural, como decía anteriormente el compañero. Pero vamos, por ejemplo, en España, clientes mucho más pequeños, es completamente imposible también porque piensan que lo que decía, pues parece que les estás engañando, que es que no sé qué, que es que no veo nada, que seguro que esto te cuesta 3 días. Pues yo me he insertado el módulo y me cuesta 2 horas. Bueno, creo que todo eso ya lo hemos vivido prácticamente todos. Entonces, por eso mismo pienso que es más el que quiere que el que puede. Por lo que te digo, clientes grandes, incluso en otros idiomas, cada uno en diferentes idiomas, incluso haciendo el Agile entre distintas empresas, ¿de acuerdo? Ni siquiera porque Comisión contrata diferentes consultoras, unos hacen unas partes, otros otras. Y realmente te das cuenta que si la gente está convencida y realmente lo que quieres es sacar el trabajo y sacarlo bien, o sea, todos trabajas a una, incluso entre distintas empresas y todos te ayudas, ¿de acuerdo? Por eso digo que bajo nuestro punto de vista nos toca de hecho trabajar con las dos versiones. Por ejemplo, la gente que está convencida y que sobre todo confía en ti a nivel de procesos, a nivel de calidad y demás, siempre va a estar mucho más predispuesta para ello. Incluso también quería comentar que sí que es verdad que claro, cuando tienes un equipo distribuido, nosotros trabajamos, por ejemplo, en equipos multiproyecto y distribuidos, ¿de acuerdo? Incluso entre distintas ciudades. Entonces la cosa se empieza a complicar un poquito más, porque también la gente puede saltar de un proyecto a otro entre sprints. Entonces ya los tableros son bastante elegantes, son divertidos, sobre todo, ¿vale? Pero sí que es verdad que sobre todo es tener convencida a la gente, y aunque incluso el proyecto, como decía antes otro compañero, el proyecto hacia el cliente no se esté trabajando en Agile, internamente debemos seguir, digamos, un ritmo, una metodología, un poco estándar. Quiero decir que si tú te guías por Kanban o por Scrum Kanban con un tipo de tareas, saltes de un proyecto a otro, si es del mismo equipo multidisciplinar, pero por ejemplo el proyecto 1 no está siguiendo con el cliente Scrum puramente teórico, vamos a decirlo así, internamente creo que es beneficioso, ¿vale? Entre equipos. Entonces simplemente por comentar otra experiencia. Me ha parecido muy interesante la charla, todo el tema este del agilismo. Mira, yo te quería preguntar cuando has dicho de que presentas un presupuesto ágil, ¿no? Que está más enfocado al tiempo, digamos, que vas a emplear que a la funcionalidad. Entonces, yo te quería preguntar que si implícitamente no estás realmente aceptando que vas a hacer determinada funcionalidad, porque el cliente, para el tiempo, digamos, un parámetro que yo creo que le da un poco igual, ¿no? Porque realmente lo que quiere es tener una web que haga determinadas cosas, ¿no?
Entonces, volviendo al ejemplo que tú ponías de la cocina, si yo voy a encargar que me monten una cocina, ¿no? y eso, yo necesito una cocina con determinadas características, sería la funcionalidad, y tú me dices, pues yo te voy a cobrar, a presupuestar 2 semanas. Yo digo, 2 semanas, vale, pero va a estar la cocina, porque a ver si cuando termine esas 2 semanas tengo 4 tablas tiradas por el suelo, ¿no? Entonces, cuando tú estás presupuestando ese tiempo, realmente estás aceptando que vas a montar la cocina, ¿no? Y entonces, realmente es funcionalidad, ¿no? Lo que pasa que, digamos, al cliente se lo vende en forma de tiempo, ¿no? Y además yo siempre he pensado que presupuestar cualquier cosa, y sobre todo temas informáticos, digamos que hay gente buena, gente mala, en cuestión de tiempo, penaliza a los buenos desarrolladores, porque los buenos desarrolladores hacen mejor trabajo en menos tiempo. Y entonces cuando se pone tiempo y dice, bueno, es que no todos trabajamos igual, realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú, digamos, esa discrepancia? Si realmente estás aceptando esa funcionalidad y lo de ponerlo por tiempo es, bueno, como un parche ágil, ¿no? Digamos, de cara a presentárselo al cliente. Bueno, varias cosas. Cuando he puesto el ejemplo de la cocina, es un muy mal ejemplo, me acabo de dar cuenta. Vamos a seguir con los ejemplos de construcción. En vez de una cocina, que a lo mejor es lo que tú dices, ¿no? Que es un sprint, es una funcionalidad pequeña, es una casa, ¿no? Lo que queremos hacer. Entonces, claro, yo cuando a mí me llega un proyecto entero, yo sí que hago una estimación de lo que va a costar el proyecto entero. Es una estimación, ¿no? Y aproximadamente, pues digo, esto va a costar pues tanto tiempo, ¿de acuerdo? Pasa que, claro, yo por ejemplo, si me viene un constructor y me dice, pues la casa va a tardar eso, pues 5 o 10 sprints, ¿no? De 3 semanas, pues cierto tiempo. Tal como yo la casa le estoy planteando, ¿no? Pero bueno, resulta que yo construyo la cocina, que es el primer sprint, fantástico, no hay ningún problema, después el comedor y después... Claro, es que había pensado que quizá tengo unas preciosas vistas y aquí quiero poner un porche. Y es una cosa que no estaba en el proyecto inicial. ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes, no? O sea, ahí cambia la cosa. Si yo más o menos sigo el proyecto por el camino que iba desde el principio, aproximadamente la funcionalidad se va a cumplir, porque yo ya he hecho una estimación previa. Pero si yo hago cambios a medida que voy construyendo la casa, porque al final digo, pues... Piensa mejor y la escalera pues la vamos a cambiar y en vez de poner una escalera simple voy a poner una super escalera de mármol tipo Hollywood. Claro, obviamente vas viendo, ¿no? lo que te estoy comentando. Y esto con los clientes pasa. O sea, ellos plantean un proyecto que es X. Algunos, pues bueno, vas haciendo, va avanzando y acaba. Pero muchos otros, y os ha pasado a todos, pues dicen, hombre, ya que estamos aquí... Claro, pues quizá una intranet donde los usuarios se registren y pongan comentarios y bla, 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 pues es una cosa común y normal. Dices, vale, bueno, pues yo hago esto, pero si quieres acabar a tiempo, tenemos que quitar alguna parte, alguna funcionalidad, ¿no? Entonces es eso, eso por un lado, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta del tema de los programadores, aquí también jugamos con una cosa que son los roles. Hay diferentes roles en un proyecto y no todo el mundo vale lo mismo. Y cuando dices que no todo el mundo va a lo mismo, una persona que es, digamos, su precio día es más caro, va a hacer más trabajo. Es simplemente de esa forma tú ya, o sea, no igualas a todo el mundo, obviamente, es así. Bueno, no sé si he contestado tus preguntas y si me quieres rebatir me gustaría. No, bueno, en realidad el tema del ejemplo de la cocina, de la casa, ¿sabes? Los proyectos que eso que todos sabemos que realmente que los proyectos informáticos es que son muy diferentes, que realmente ponemos a veces estos ejemplos, ¿no? Pero es que todos sabemos que son muy iguales, la mayoría, por lo menos todos los que trabajamos en esto. Entonces, pues sí, es verdad, es mal ejemplo, pero porque no es extrapolable, porque realmente la informática puede empezar con una caseta de perro y termina en un rascacielos, ¿no? Que sería lo mismo. Y claro, eso es muy difícil, digamos, eso en la vida real no puede pasar, ¿no? Entonces, claro, sí, es complicado realmente, pero que a veces lo de presentar el agilismo es intentar darle forma un poco al caos, que es el desarrollo, ¿no? Y digamos que el cliente sea también un poco partícipe de ese caos, ¿no? Digamos, ¿sabes? Intentar controlarlo un poco, ¿no? Lo veo así, porque si no a veces nosotros le presentamos, digamos, como una solución
no ágil, ¿no? Le decimos, mira, esto va a estar en tal fecha, 6 meses, va a tener una serie de funcionalidades y esto va a ser maravilloso y demás. Y el tío, pues, con toda su buena fe, si no, ¿sabes?, se lo cree y lo paga y después, bueno, pues llega una sorpresa, siempre desagradables. Entonces, pues, digamos, con integración continua, con el trato con el cliente a base de sprint, revisiones y demás, pues bueno, lógicamente el tío tiene que trabajar mucho más, pero bueno, al menos ve también los problemas y lo ve todo y realmente es trasladar un poco los marrones internos que tenemos nosotros a eso, porque si por ejemplo, si lo comparásemos con la casa, significaría que el tío, o sea, el albañil o quien fuese, nos llamaría cada 2 días, mira, es que esto ha pasado así, te lo voy a enseñar porque lo estoy haciendo de tal o cual forma, ¿sabes? O esto, mira, es que este cable no debería ir ahí, ¿sabes? Y bueno, diría yo, pues resuelve, ¿no? A mí qué me importa, ¿no? Depende. Yo no tengo experiencia en construir una casa, pero por amigos y demás que lo han hecho, hay que estar... Sí, también, no, es cierto, no es... Para que te salga bien hay que estar encima. Sí. Es cierto, pero a lo mejor... Pues eso también se puede aplicar al desarrollo. Sí, no, y de hecho yo creo que es la mejor solución, sí. Creo que no tenemos tiempo para más. Bueno, pues muchísimas gracias y además me ha gustado porque el turno de preguntas ha durado un poquito, que era un poco la idea, ¿eh? Muchas gracias.